Bueno, hola a todos. Mi nombre actualmente soy miembro honorario de Unimetivate. El año pasado era asesora académica y el día de hoy les voy a estar dando la clase sobre la lectura de emoción. Les voy a pedir, porfa, que, bueno, si tienen dudas me las pueden hacer enseguida, me pueden interrumpir, pero háganlas abriendo el micro porque como estoy en la pestaña de la presentación, no veo el chat ni las manitos cuando las levantan, entonces no voy a verla y no la voy a poder responder. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lectura de emoción. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Primero los tipos de emociones, luego algunos tips que vamos a emplear para leer la emoción y poder tener prep times mejor focalizados y algunos términos comunes que aparecen en emociones y que tenerlos ya entendidos y tenerlos ya explicados de antemano nos va a ayudar a abordar nuestros debates de forma más fácil. Entonces, lo primero que hay que entender es que las emociones las podemos clasificarlas en las categorías y dependiendo del tipo de emoción que sea, cómo vamos a abordarlas y qué tenemos que probar y cómo va a ser el análisis va a cambiar. Tenemos 6 tipos de emociones diferentes. Bueno, algunas de ellas las podemos, a veces se unen y tenemos una emoción que puede ser de 2 tipos. Realmente 6 tipos de emoción que hay que aprender a reconocer. Este taller creo que es uno de los que parece más abrumador en un inicio porque es mucho contenido, pero no se preocupen. En un debate al principio, cuando todavía no se sepan los tipos de emociones necesariamente, pueden tener su chuleta a la mano, con tal y sea escrita y no me la vayan a investigar durante el tiempo de preparación. Pero en tiempo de preparación pueden utilizar cualquier material con el que ya hayan trabajado de antemano. Entonces ustedes pueden tener su chuletica de cuáles son los tipos de emociones y qué hay que hacer con cada tipo de emoción y eso está perfectamente. Entonces, las emociones son políticas, valorativas, de apoyar, oponerse, de lamentar, comparación de mundos y de actor. Vamos a ello entonces. Las emociones políticas. Las emociones políticas son aquellas que, valga la redundancia, buscan que el gobierno implemente alguna política. Y oposición, evidentemente, se va a oponer a esta política. Entonces, ahí literalmente es como si nos pusiéramos en la posición de un gobierno hipotético que está proponiendo algo que se va a hacer, que se aplicaría en la vida real y tienes que decir las razones de por qué aplicar eso es bueno, mientras que oposición te va a decir por qué eso no es bueno. Entonces, estas emociones tienen 3 características principales, son las cosas que tenemos que acordarnos cuando vayamos a lo primero, es que siempre, siempre vamos a asumir que es posible implementar esa política. Eso le llamamos el fiat de la emoción. Por ejemplo, esta casa regularía la venta de bebidas alcohólicas. En esta moción, oposición no puede parar y decir que es que regular la venta de bebidas alcohólicas no es factible porque el gobierno no tiene suficiente dinero para regular las bebidas alcohólicas. El gobierno no puede implementar esta política porque existe una ley que dice que no es legítimo regular la venta de bebidas alcohólicas. No, ninguna de estas refutaciones están bien. ¿Por qué? Por el fiat de la emoción. Todo tiene que partir de asumir de que es posible regular la venta de bebidas alcohólicas. Entonces, esto es algo que tienen que tener muy pendiente porque aplica para las emociones políticas, pero no necesariamente va a aplicar para otro tipo de emociones. Entonces, ¿cómo las vamos a refutar? Las vamos a refutar asumiendo que si la política se implementa va a tener mayor cantidad de perjuicios o mayor cantidad de consecuencias negativas que lo que tendría el no aplicar la política. Lo segundo es que desde el gobierno hay que imaginar un plan de acción. A ese plan de acción también se le conoce como el modelo. Por ejemplo, esta casa implementaría medidas para el control de la concentración financiera. En este caso, gobierno tiene que imaginar cuál sería el procedimiento y proponer cuál es el procedimiento por el cual se va a realizar el control de la concentración financiera. Es decir, explicar cuáles son las medidas que vas a implementar para este control. Entonces, bajo este plan que propone Alta de Gobierno, es que se va a manejar el debate. En las mociones políticas no es 100% necesario crear un modelo o un plan de acción. No te resta puntos el que no tengas el modelo o que no tengas el plan de acción. Pero en la mayoría de estos debates es estratégico tener este plan de acción
porque de cómo vas a implementar esta medida se van a dar algunos beneficios y se van a dar algunos perjuicios. Entonces, cuando tú no te preparas ante el cómo, entonces estás más abierto, estás dando más campo abierto para que oposición tome el cómo como más conveniente les parezca. Entonces, no es algo que sí es necesario, pero es algo que es súper recomendable imaginar cuáles son los pasos que vamos a implementar de la forma más corta posible. Tampoco pierdan mucho tiempo en eso, porque lo más importante, ojo, lo más importante siempre va a ser las consecuencias positivas o negativas de implementar la medida más del cómo se va a hacer. Pero el cómo se va a hacer les va a ayudar a tener mejores debates. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que oposición tiene la opción de ofrecer un contraplan o de defender el status quo. Cuando sale la moción, por ejemplo, la de implementar las medidas para el control de la concentración financiera, oposición tiene que tomar una decisión. O vamos a comparar esa medida o a defender la medida en contra de lo que ya se hace, que es lo que conocemos como el status quo, como ya funciona el mundo, o vamos a proponer un contraplan que nos vaya a traer más beneficios o más perjuicios que la medida que está ofreciendo gobierno. Cuando oposición ofrece un contraplan, el debate pasa a ser el plan de gobierno, el contraplan de oposición. Allí no entra el status quo y las bajas no pueden salirse de ese modelo. Si oposición decide que va a defender el status quo, la moción es plan versus lo que ya se hace, lo que ya se implementa. Entonces, en las altas, en ese tipo de mociones, se decide un poco la naturaleza del debate. Es donde se va a decidir qué se va a debatir contra qué. Entonces, bajas tienen que estar preparadas un poco para ser flexibles ante cualquier cosa que pueda ser. En baja de gobierno no saben qué plan van a proponer en alta, y en baja de oposición no saben si alta de oposición se va a ir con otro plan o con el status quo. Importante el contraplan de oposición, así como el plan de gobierno cuenta con fiat, el plan de oposición, el contraplan de oposición también cuenta con fiat. Si oposición propone un contraplan, no puede salir gobierno a decir, mira, eso no es posible, a menos que sea un plan como demasiado ilógico, pero no va a ocurrir. ¿Para ver algo? Ok. ¿Cómo reconocemos las mociones políticas? Porque el verbo justo después de esta casa suele ser un verbo como de acción, ¿no? Esta casa regularía, directamente estamos regulando, no es esta casa cree que se debería regular. Fíjense que cuando agregamos el cree que, deja de ser una moción política. Entonces es justamente directo, después de la C de casa, esta casa, viene el verbo. Esta casa implementaría, y son verbos que implican acciones directas, es decir, porque como ya vamos a ver después, esta casa lamenta, lamentar no es algo que tú puedas implementar, y ese es otro tipo de emoción que ya vamos a ver, pero son verbos que vienen justo después de esta casa cree que, deja de ser política, y tienen que ser verbos que implican acciones directas que se puedan realizar. Ok. El siguiente tipo de emociones valorativas. Las emociones valorativas simplemente buscan decidir si la afirmación que se dice en la emoción es verdadero o no, si es verdad lo que se está diciendo o no es verdad. Aquí no es necesario, así como en la anterior, presentar una medida, pero se puede presentar una medida. Así como en las anteriores es recomendado presentar medidas, aquí se pueden presentar medidas. No necesariamente en todos los casos es bueno, algunos casos será bueno, en otros no. Pero la diferencia que tienen las valorativas con las mociones puestas, no cuentan con fiat. Si nosotros desde gobierno decidimos, ok, vamos a defender esa moción y además vamos a traer un plan o vamos a traer una medida, ahí sí tenemos que probar que ese plan es posible, porque eso no te lo regala la moción. En las políticas, el plan a juro tiene que ser posible, asumimos que es posible. En las valorativas, si presentamos un plan, no necesariamente es justificar porque es posible implementarlo. ¿Ok? Las mociones valorativas se reconocen más fácilmente porque estas sí tienen el cree que. Es como una creencia, y de la creencia se tiene que decidir si esa creencia es verdadera o no es verdadera. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de emociones valorativas. Esta casa cree que la representación de villanos como personajes principales es problemática. Esta casa cree que los gobiernos deberían regular la venta de bebidas alcohólicas, y esta casa cree que debería premiarse el esfuerzo por sobre el talento, ¿sí?
Fíjense que aquí la segunda moción, esta casa cree que los gobiernos deberían regular la venta de bebidas alcohólicas, es súper parecida a la que ya habíamos visto antes, que es esta casa regularía la venta de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la diferencia? El cree que. Cuando le agregas el cree que pasa a ser una moción valorativa, no hace falta, no es tan necesario como en las políticas introducir un plan, y si vamos a introducir un plan, no se les olvide, tenemos que pensar si ese plan es posible y explicarlo porque no lo tenemos dado. Luego tenemos las mociones de apoyar o oponerse. Entonces, esto es así redundante como suena, los argumentos van a ir sobre si apoyamos una idea o nos oponemos a esta idea. ¿Cómo es este apoyo? ¿Cómo es esta oposición? Puede ser simbólico, así como en términos abstractos, como no lo apoyo porque no estoy de acuerdo con esto, pero puede ser apoyo más concreto, como puede ser un apoyo político, puede ser un apoyo económico y de cualquier otra manera. Eso es algo que pueden definir los equipos dentro del debate, normalmente en altas, porque normalmente ese es el superpoder de altas. El superpoder de altas decide cómo va a ser el debate y bajas en casi todos los casos tiene que acoplarse a ese debate. Y el apoyo se puede dar pues a una idea, a una persona, a una institución, a un valor, etcétera. Y estas, bueno, son muy fáciles de reconocer. Literalmente dicen apoyan o rechaza. Es decir, viene el verbo directamente después de casa, pero como no es un verbo de acción necesariamente, porque el apoyo puede o puede no ser simbólico, no es una moción política, es una moción de apoyar u oponerse. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta casa apoya el auge de las unidades familiares reducidas, esta casa rechaza la figura del influencer, esta casa se opone a la representación humorística de los nazis. Algunos ejemplos, esta, bueno, es de las más fáciles de reconocer y no hay mucho más allá. Mociones de lamentar. También súper fáciles de reconocer, dicen literalmente lamenta en la moción. Entonces, en las mociones de lamentar vamos a comparar lo que se dice en la moción en contra o del status quo o de algún mundo diferente. Vamos a explicar, estas son un poquito complicadas, ¿no? Esta casa, por ejemplo, como está ahí en el ejemplo de abajo, lamenta la colonización en Latinoamérica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en estas mociones es que gobierno tenemos que describir cómo se vería el mundo sin lo que lamentando algo. Eso es lo que en debate conocemos como un contrafáctico, ¿sí? Si el fáctico es la colonización en Latinoamérica, el contrafáctico es lo que hubiese pasado si no hubiese existido la colonización en Latinoamérica. Si tenemos esta casa lamenta la colonización en Latinoamérica, nosotros tenemos que pensar, ok, si no hubiesen colonizado Latinoamérica, ¿qué hubiese pasado? Describir ese qué hubiese pasado y por qué hubiese pasado eso. Allí está un comentario justo abajo, se debe justificar la plausibilidad del contrafáctico. La plausibilidad es tan probable es que sea que ocurra ese contrafáctico. Por ejemplo, vamos con la misma moción. Esta casa lamenta la colonización en Latinoamérica. Nosotros no podemos pararnos y decir en gobierno, nosotros lamentamos la colonización en Latinoamérica porque es que si no nos hubiesen colonizado, entonces nos hubiesen colonizado aliens súper avanzados de, no sé, del futuro con máquinas del tiempo que hubiesen implementado una mejor sociedad en Latinoamérica. Eso es un contrafáctico porque es imaginar que hubiese pasado, pero no es nada posible. Entonces nosotros tenemos que no solo imaginar un que hubiese pasado sí, pero también justificar por qué ese es el camino más probable, porque eso es más probablemente lo que hubiese ocurrido. Sin la colonización en Latinoamérica, podemos decir, bueno, lo más probable es que el territorio se hubiese mantenido como muchas sectas diferentes de grupos indígenas, por ejemplo. Imaginar cómo se ve eso, porque el debate va a ser ese mundo nuevo que ustedes están imaginando versus el status quo actual, lo que pasó en la realidad. Que es el segundo punto, el gobierno tiene que defender que el mundo sería mejor que el contrafáctico, en el contrafáctico que en la realidad. Entonces, y oposición tiene que hacer literalmente lo contrario. Tiene que defender lo que de verdad pasó en contra de este contrafáctico. Aquí no hay oposición saliendo con contrafácticos nuevos o no. Aquí oposición está casada con defender el status quo y está casada con defender la realidad. No es como en las mociones políticas donde podían ofrecer un contraplan. Aquí oposición está casado con la realidad. Otro ejemplo, tenemos esta casa lamenta la existencia de partidos políticos religiosos. Entonces, tenemos que imaginarnos, hacemos una pausa, ok, si lamentamos la existencia de los partidos políticos religiosos,
¿Qué pasaría en el mundo si no existieran partidos políticos religiosos? ¿Cómo se vería ese mundo sin estos partidos? Eso es lo que tenemos que hacer en las mociones de lamentar. Luego tenemos mociones de comparación de mundos. Estas ya creo que hubo una práctica que debatimos una de comparación de mundos. Se parecen a las de lamentar, pero no son las de lamentar, son ligeramente diferentes. Porque buscamos comparar un mundo que se plantea versus el status quo o con otro mundo diferente. Vamos con las preguntas, que eso nos van a facilitar un poco con los ejemplos. Esta casa prefiere un mundo donde no existan las mascotas. Ok, entonces así como en los de elementar, gobierno tiene que imaginarse un mundo como si desde los inicios del tiempo no hubiesen existido nunca la figura de la mascota. ¿Cómo se vería ese mundo? Entonces, allí tenemos que hacer ese trabajo de describir cómo funciona este mundo antes de poder argumentar por qué o por qué no estamos a favor de este mundo, porque vamos a comparar este mundo con la realidad. La otra opción, tenemos esta casa, prefiero un mundo donde se espere que las relaciones sean temporales. Lo mismo, en vez de cuál es el mundo actual, tenemos que describirlo. En el mundo actual normalmente las relaciones se buscan que duren para siempre, y ahora tenemos que imaginarnos un mundo nuevo donde las relaciones sean temporales. ¿Qué cambia en el mundo si las relaciones son temporales? Eso es lo que tenemos que describir, y el debate va de cuál de los dos mundos es mejor. Entonces iniciamos preguntándonos cómo se ve ese mundo. Eso es lo primerito que hay que hacer, y más hacer ese trabajo de imaginación de qué hubiese pasado si. Ahora la opción, si no es compararlo con el status quo, la opción es comparar dos mundos entre sí. Entonces aquí les puse esta moción que es súper larga. Tiene un infosite, no sé si ya saben lo que es un infosite, pero un infosite es texto de información previa que se les agrega a ciertas mociones para clarificar ciertos contextos, ciertos conceptos del debate. Entonces dice, la narrativa de la autorromantización se basa en el reconocimiento de la existencia de cosas buenas y malas dentro de uno mismo, centrándose en los elementos positivos, dejando de lado las cosas negativas o que se pueden mejorar. Por otro lado, la narrativa de la mejora constante se basa en reconocer la existencia de cosas buenas y malas en uno mismo, centrándose en los elementos negativos y buscando la mejora constante, dejando de lado los elementos que destacan positivamente en uno mismo. Y la moción es, esta casa prefiere un mundo donde la mayoría de las personas operaran bajo la narrativa de autorromantización antes que la narrativa de mejora constante. Entonces aquí no hay status quo, porque no es lo que vamos a debatir. Vamos a comparar el mundo A. Entonces el mundo A, la mayoría de las personas operan bajo la narrativa de autorromantización. En el mundo B, la mayoría de las personas operan en la narrativa de la mejora constante. En este caso es incluso un paso más allá, porque no tienes que imaginar cómo se ve un mundo, sino que tienes que imaginar cómo se ven dos mundos. Y ojo con esto, oposición, incluso en las que son solo comparar el mundo con el status quo, oposición también tiene que imaginarse cómo se ve el mundo que defiende gobierno, porque si oposición no sabe cómo se ve o cómo ellos probablemente van a definir que se ve ese mundo, entonces no sabemos contra qué nos vamos a enfrentar en el debate. Entonces, solo porque gobierno tenga la responsabilidad de imaginar y definir cómo se ve ese mundo, no significa que oposición no lo va a hacer, porque oposición tiene que prepararse ante lo que va a traer gobierno. Y cuando nos vayamos a preparar ante lo que vaya a traer gobierno, piensen que si ustedes estuvieran en gobierno, definirían ese mundo un poco de la manera más conveniente posible. Entonces traten de pensarlo no de la manera más conveniente para oposición, sino de la manera más conveniente para gobierno, porque eso es probablemente lo que va a traer gobierno. Entonces, y también tratar de expandir, porque probablemente gobierno va a imaginar su mundo, y cuando lo diga en discurso lo va a decir resaltando las características positivas. Entonces ustedes pueden ampliar esa caracterización también trayendo a colación cuáles pueden ser las características negativas, y eso solo lo podemos hacer si nos imaginamos el mundo al igual que el gobierno lo hizo. Entonces, solo porque sean oposición no significa que no lo vamos a hacer, pero aquí ambos tienen que imaginar dos mundos, porque oposición tiene que defender un mundo hipotético, gobierno tiene que defender un mundo hipotético, y ambos tienen que refutarse entre sí. Entonces tenemos que estar preparados y hay que imaginarnos dos mundos, caracterizar dos mundos y para poder hacer un debate efectivo. Y por último tenemos las mociones de actor. Las mociones de actor son más bien como una subcategoría. Una moción de comparación de mundos puede ser de actor, una moción de lamentar puede ser de actor, pero una moción de actor básicamente son las que
te invitan a hacer un análisis desde la perspectiva de una persona, de un movimiento social, etcétera. Entonces allí no es necesariamente lo que es mejor para el mundo o no es necesariamente lo que es más beneficioso para la mayoría de las personas, sino que lo tienes que hacer como si tú fueras una persona y pensar en los intereses y qué le conviene más a esa persona. Entonces allí lo primerito que vamos a hacer es pensar en cuáles son los intereses del actor. Entonces dice, esta casa como el movimiento feminista priorizaría la construcción de lazos políticos por encima de acciones de protesta disruptivas. Entonces antes de empezar a argumentar, antes de empezar a hacer nada, tenemos que decir, ok, si somos el movimiento feminista, ¿qué quiere el movimiento feminista? El movimiento feminista quiere igualdad de derechos, quiere crear conceptos de sororidad, y quiere interseccionalidad. Entonces, ya entendiendo que somos el movimiento feminista y qué quiere el movimiento feminista, pensamos en cuáles son los argumentos que van a apoyar estos intereses, así dañen los intereses de todo el resto del mundo. Todo el resto del mundo no importa. Quien importa en este debate, el movimiento feminista. Otra opción, esta casa, siendo Donald Trump, promovería que Estados Unidos salga de la ONU. Misma cosa, nos ponemos en la mente de Donald Trump, qué quiere Donald Trump, qué quiere lograr, y a partir de eso es que vamos a construir nuestra argumentación. Entonces ya vimos los 6 tipos de emociones. Vamos a hablar de cómo hacemos la lectura de la emoción, que es importante. Cuando leemos las emociones, necesitamos prestar atención a las palabras que cambian la naturaleza de un debate, ¿no? Lo primerito que hacemos cuando leemos una emoción es identificar el tipo de emoción. De esas 6 emociones, ¿en qué caja la vamos a meter? Porque en qué caja la vamos a meter, vieron, define muchísimo qué tenemos que hacer en el tiempo de preparación y cambia un poco cómo vamos a hacer esa estructura de inicios del tiempo de preparación antes de poder empezar a argumentar. Y segundo, a mí me gusta resaltar las palabras importantes que tiene la emoción. ¿Cuáles son las palabras importantes? Pueden ser adjetivos y adverbios. Muchas veces los adverbios cambian completamente la naturaleza de un debate. Palabras importantes, el contexto, en dónde estamos debatiendo, y los actores, evidentemente, porque resaltamos a los actores porque nos van a decir quiénes van a estar involucrados en ese debate. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta casa cree que en sistemas democráticos donde existen partidos políticos preponderantes, la oposición debería jugar sus. Antes de hacer este análisis, ¿alguien me quiere decir qué tipo de emociones está? Me voy a devolver porque obviamente no se aprendieron los nombres. Los voy a poner los nombres aquí y me dice alguien qué tipo de emociones. Políticas, ¿no? Ok, cuidadito allí. De actor, de actor. Es una valorativa, acción, ¿no? Valorativa, exactamente. Cuando ustedes vean el cree que, valorativa, alarma. Ustedes ven el cree que, función valorativa, hay que probar, o sea, si es verdad lo que se está diciendo, beneficios y perjuicios de los dos lados. Puede confundirse con una emoción política, claro, porque es una acción, es jugar sucio, es literalmente algo que vamos a hacer, pero no es esta casa jugaría sucio, que es poner el verbo directamente, sino esta casa cree que se debería jugar sucio, pero súper cerca. Pero recuerden, creen que, alarma, moción valorativa. Entonces, en esta moción, ¿qué vamos a resaltar? Primero, el contexto. Estamos hablando de sistemas democráticos. Nada de traerme ejemplos de Venezuela. Venezuela no es un sistema democrático bueno. Nada de traerme ejemplos de Cuba. Es un sistema democrático. ¿Qué vamos a hacer? Resaltamos esa palabra, sistemas democráticos. Vamos a tratar de imaginarnos cómo son los elementos importantes para este debate. Luego, donde existen partidos políticos también la podríamos resaltar. Es un actor, los partidos políticos, entonces necesitamos entender más o menos, pero en este debate en específico quizá no es. Ahora, preponderantes, tenemos un adjetivo. Es importantísima esta palabra porque significa que hay un partido político que controla la mayoría de la política del país. Fíjense que si nosotros le quitamos esa palabra y decimos, esta casa cree que en sistemas democráticos donde existen partidos políticos, la oposición debería jugar sucio, cambia completamente la naturaleza del debate. Entonces, cuidadito allí con las palabras que son adjetivos y adverbios. Luego tenemos la oposición debería. Bueno, podemos resaltar el debería porque el debería también es una pista para ubicar las mociones valorativas. Es como un deber ser, pero no es que vamos a implementarlo, pero la forma más fácil de ubicarla es el cree que. Y
jugar sucio. ¿Por qué resaltamos jugar sucio? Ese es otro tipo de palabras que vamos a resaltar. Cualquier cosa que sea ambigua. Si vemos un término que es ambiguo en un debate, lo vamos a resaltar y vamos en el prep time a tratar de imaginar, ok, ¿qué significa jugar sucio? Vamos a tratar de dar ejemplos de qué es jugar sucio, porque eso va a clarificar muchísimo el debate. Vamos a hacer una actividad. Aquí tienen estas 5 mociones. A ver, ajá. Lo que vamos a hacer es, tómense un tiempo, les voy a dar unos minutos para que escriban qué tipo de emoción es y traten de resaltar las palabras importantes. Vamos a darle, no sé, 5 minutos. Es mucho, 5 minutos. Vamos a darle 3 minutos. Ignacio, levantaste la mano, cuéntame. No, bueno, que creo que ya creo cuál es cada emoción, tipo de emoción cada una. Ok, dime, pero ya resaltaste las palabras importantes también. No, porque eso no sé muy bien cómo se debería hacer. O sea, es justamente lo que te iba a preguntar. Ok, vamos a hacer el primer ejemplo juntos. Entonces, les doy un chancecito para que de repente hagan las demás, cualquier persona que todavía no lo haya hecho. Dice, esta casa haría que todos los periódicos tuvieran al menos 51% de sus acciones en manos de sus periodistas. Me dices que ya tienes los tipos de emociones, dime qué tipo de emoción es esa. Yo creo que esa es política, porque es un gobierno actuando sobre la forma en la que los periódicos deberían funcionar, pues. Justamente, emoción política, entonces tenemos que probablemente pensar en un plan. Haría es una palabra importante porque te ayuda a reconocer que es una emoción política, porque viene directamente, es un verbo de acción que viene directamente de casa. Ahora, siguiente palabra importante, todos. Todos es una palabra importante porque no son algunos periódicos, no son los periódicos que a mí me conviene, es todos los periódicos en un país. Entonces, cuidadito allí, todos. Estamos defendiendo que todos los periódicos. Palabras importantes, periódicos y periodistas, ¿no? Periódicos y periodistas son actores en esta moción, tenemos más o menos que entender cuál es la relación que tienen con la moción y cuáles son los beneficios y perjuicios que van a tener algunos. Y siguiente palabra importante, al menos 51%, porque estamos hablando de que es un mínimo de 51%, pero puede ser más. Entonces ese al menos es una palabra importante que te da una pista de cómo vamos a abordar la moción. Entonces, les voy a dar quizás 2 minuticos más, bueno, 1 minutico más para que traten de subrayar las palabras importantes de las siguientes y seguimos, aunque ya nos queda poquito. Ok, vale, ¿a alguien le gustaría trabajar la segunda? Yo. Vale, vamos, Sofía, cuéntame, ¿qué tipo de emociones? Creo que es valorativa. Muy bien, perfecto. Ok. Cuéntame cuáles son las palabras importantes. Bueno, las que yo coloqué fue estados latinoamericanos, el no deberían, ciudadane común y no reconocerían mérito artístico. Excelente. Yo ahí le agregaría, o sea, el dignos, ¿no? Porque el dignos es no necesariamente si es o no en esta moción, sino que el ciudadano común reconoce como digno de. Entonces, ese digno es importante porque probablemente en esta moción necesitamos hacer el trabajo de imaginarnos qué cree la mayoría de la gente que es digno de mérito artístico y que no tiene. Pero excelente. ¿Quién quiere hacer la tercera? Cristian. Es una emoción de lamento, de lamentar, y las palabras que destacan es lamenta, y hay que casarse por amor. Ok, esta emoción es como bastante aquí. Creo que hay otra palabra súper importante, la van a ver muchísimo en debate y ya vamos a hablar de ello, es la narrativa. Y vamos a hablar de por qué es importante, pero se los adelanto. Fíjense que no estamos lamentando que la gente se case por amor, no estamos diciendo que eso es malo. Estamos lamentando la narrativa de que hay que casarse por amor. Entonces eso de la narrativa hay que entenderlo, no se preocupen, ya vamos a eso, pero por ahora con la cuarta emoción, ¿alguien la quiere hacer? ¿Alguien la quiere hacer las 3? ¿Alguien la quiere hacer las 2? ¿La puedo hacer? Dale, Sofía. Sí. Ok. Es política. Muy bien. Las palabras importantes que yo colocaría es administraría, recursos naturales,
las Naciones Unidas, cada país y manera autónoma. Ok, allí solo te falta adverbio conjuntamente. No es administrar de ninguna otra manera. Es una administración conjunta entre Naciones Unidas y otros países. Entonces, adverbios y adjetivos normalmente nos encienden alarmas. Sobre todo, adverbios que están al lado directamente del verbo suelen ser adverbios súper importantes, ¿no? Si pusiéramos, no sé, esta casa administraría de forma restrictiva. Oye, cambia muchísimo la naturaleza de la emoción y es como un modismo tipo adverbio que viene justo después del verbo. Entonces, adjetivos y adverbios importantes, pero sobre todo si son adverbios que están tan cerca del verbo. Y la última, ¿a alguien le gustaría saber la última? Carlos. Sería política porque tiene una postura. O sea, con la palabra apoya. Esta es de apoyar o rechazar. Recuerda que hay un tipo que se llaman de apoyar o rechazar. Y si leemos la palabra apoya, ese es el tipo. Entonces, es como uno de los verbos que no cuenta como emociones políticas. Sí, las palabras importantes son apoya, apoya el auge y ya. Pues. Sí, el auge es una palabra súper importante porque es que no apoyamos necesariamente la utilización de la tecnología artificial, sino el auge que se utilice de forma masiva ahorita. Inteligencia artificial es probablemente una palabra importante porque, aunque es un poco obvia, pero tenemos que entender qué hace la tecnología de inteligencia artificial para entrar a este debate. Entonces, déjenme volver a la presentación y bueno, aquí les puse resaltadas las palabras que yo consideré. Si resaltaron más palabras, normalmente no es que está mal, está bien, y lo que ocurre es que a medida que mientras más mociones leas, les va a ayudar a simplificar las palabras que creen que son importantes, pero como ejercicio inicial es preferible que tengan más palabras importantes a tener de menos. Igual si les faltó alguna, tampoco se preocupen, es una práctica y a partir de la práctica es que vamos aprendiendo. Y bueno, por último, para cerrar este taller, vamos a hablar de algunos términos comunes que salen en las mociones, porque estos términos cambian la naturaleza del debate. Les hablaba de las narrativas. Las narrativas, esta es una definición que da Tito Ortiz, un debatiente mexicano, en un taller excelente sobre narrativas, que les recomiendo, si pueden lo buscan en YouTube. Es el imaginario colectivo sobre un hecho en específico. ¿Qué significa esto? No es el hecho específico en sí, sino cómo la gente piensa sobre ese hecho y cómo la gente actúa bajo ese pensamiento o esa concepción que tienen. En estas mociones es extremadamente importante, extremadamente importante. No vamos a debatir que se lamenta el hecho, sino la narrativa sobre ese hecho y qué acciones o qué efectos tiene la narrativa sobre como la sociedad. Entonces volvemos a la moción que teníamos antes. Esta casa lamenta la narrativa de que la gente debe casarse por amor. Lo que viene justo después de narrativa, la gente debe casarse por amor, no es lo que vamos a lamentar. Nosotros no lamentamos que la gente se case por amor. Nosotros lamentamos la narrativa de que la gente debe hacerlo por esas razones. Entonces tenemos que pensar cómo esta narrativa, cómo esta idea general de que juro cada vez que te case tiene que ser por amor, afecta la vida de las personas y si esas consecuencias que tiene con la vida de las personas son positivas o negativas. Pero no es que vamos a decir casarse por amor es malo por estas razones. No. Nosotros no nos vamos a meter en ese debate, nos vamos a meter en la narrativa y cómo esta concepción generalizada hace que la gente actúe o no de ciertas maneras. La siguiente palabra importante, glorificación. La glorificación es probablemente una alabanza exagerada de una cosa en específico. Una glorificación es poner a esa cosa en la gloria, como si fuera de repente un ejemplo a seguir, ¿no? Por una moción, esta casa lamenta la glorificación de la figura de la madre. Nosotros no estamos debatiendo que la figura de la madre es mala, evidentemente, eso no tiene sentido. Pero lamentamos de repente la alabanza exagerada que puede recibir y cuáles son las consecuencias de que haya ese posicionamiento por encima de todo. Otra palabra importante que aparece, romantización. Allí la tengo como percibir un hecho eliminando o disminuyendo
probablemente en gran cantidad sus características negativas, ¿no? Entonces, esta casa lamenta la romantización de la cultura del emprendimiento. La cultura del emprendimiento no es lo que está mal, pero la romantización quizá implica que cuando se habla de la cultura del emprendimiento se ocultan las cosas negativas que pueden tener la cultura del emprendimiento, cómo puede desgastar a la gente, cómo no todo el mundo de repente tiene suficiente para ser emprendedor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas casi siempre salen como emociones de la menta, a veces como emociones de mundo, pero casi siempre como la menta. Y otra palabra importante es el auge. Básicamente es una pospolarización, una masificación. Es que en este momento se está utilizando mucho más de lo que se estaba utilizando antes. Entonces, por ejemplo, esta casa celebra es como el opuesto a las emociones de lamentar, creo que no se los dije. Si no es lamentar, es celebrar y es lo mismo, pero la otra cara de la moneda. Esta casa celebra el auge de los servicios de streaming. Entonces, en nuestro debate, nosotros no nos vamos a poner a decir por qué los servicios de streaming son buenos. Es decir, eso es importante, pero más importante de eso es porque el hecho de que sean tan masivos, de que casi todo el mundo lo use, de que hayan 500.000 servicios de streaming es bueno o malo para la sociedad, porque tú puedes decir, si tú te pones a debatir desde el gobierno, ay, los servicios de streaming son buenos porque puedes ver lo que quieras cuando quieras, son buenos porque no sé qué, y viene la oposición y te dice, oye, todo eso que dice el gobierno es verdad, pero esos mismos beneficios los podemos obtener sin que haya un auge. Ahora te voy a decir por qué el auge es malo, ¡pum!, fuera del debate. Entonces, cuidadito con esas palabras que cambian lo que uno tiene que debatir. Eso es todo por el taller de hoy. Ay, miren, estoy casi perfecto de tiempo con lo del taller de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? Cónchale. Creo que no. O lo hice muy, Yo muy tengo mal o una lo hice duda, muy, muy bien. pero Dime, Sofía. con las valorativas. Ok, déjame volver a Este, esa lámina. ¿Qué dice sin fiat? Es decir, que Ok. puede ser que lo que yo diga no es posible. O sea, que por ejemplo yo como gobierno plantee algo y que la oposición diga que no es posible. Exacto, allí sí te pueden decir que no es posible, por eso. En las mociones valorativas, primero que todo, en las mociones valorativas es muy raro tener que armar un plan. A veces, en algunos casos específicos, es bueno, pero el 90% de los casos no van a tener que armar plan. Si deciden armar un plan para una moción valorativa, que es completamente válido, eso no le suma ni le resta puntos, ese plan no tiene fiat, y como no tiene fiat, cuando armemos nuestro plan, no solo tenemos que explicar el plan, sino que tenemos que explicar por qué el plan es posible, porque si no, puede salir oposición a decirle por qué no es posible, y como no cuentas con fiat, entonces te sacan el plan y cualquier argumento que haya que se sustente en ese plan. No sé si eso quedó claro. Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto.